A raíz del rechazo de los mercados a la deuda pública griega y la puesta en duda por parte de los medios extranjeros de la salud financiera de nuestro país, vivimos unos días de agitación económica, pero también política. El PP comenzó a hablar de moción de censura y el Gobierno reaccionó con la propuesta de un pacto político en materia de economía. Los partidos políticos debaten esta posibilidad y en Periodista Digital nos proponemos analizar qué ventajas, qué alternativas hay a este pacto propuesto por el Gobierno, y para ello contamos con Antonio Miguel Carmona, economista y miembro del Partido Socialista de Madrid, y con Jaime García Legaz, economista y diputado del PP. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, empecemos con el acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Empiezo con usted, señor Carmona. ¿Es esto un pacto que pretende volver a basar el crecimiento de España en la construcción? No, en absoluto. Ahora bien, el Congreso de los Diputados tiene que emitir también una señal a la nación. El Gobierno va a gobernar y va a hacer las cosas con o sin pacto. Esto que quede claro. Pero siempre será mejor que nos pongamos de acuerdo en muchas más cosas, ¿no? ¿Usted cree que es posible llegar a un acuerdo tal y como está planteado? Yo creo que sí que es posible y que es lo deseable, pero al final tenemos que tener en cuenta que el acuerdo es un instrumento para conseguir el objetivo, que el objetivo es salir de la crisis, volver a crear empleo, que no se cierren empresas. Es decir, eso es lo más importante. El Partido Popular ha hecho una propuesta que es bastante razonable. Yo creo que los ejes son: hay que recortar el gasto público, todos. Además, en fin, el Partido Popular tendrá que asumir también la cuota de responsabilidad que le toca, porque gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna en muchos ayuntamientos, y por tanto esto no es solamente un problema del Estado, que también el Estado sí tiene la responsabilidad fundamental. Insisto, recorte de gasto, bajada selectiva de impuestos, bajada de cotizaciones sociales, y luego las grandes reformas pendientes de la economía española. Eso es a mí lo que más me interesa. Estamos hablando de la reforma energética, reforma educativa, reforma de universidades, mayor competencia, reforma laboral, muy importante, reforma del sistema de pensiones, organismos reguladores, cajas de ahorros. Hay toda una gran agenda de reformas que es de lo que realmente tenemos que hablar y llegar a un acuerdo. Pero todas estas medidas, dichas así, tienen un título, que es reforma laboral, reforma, bajada de las cotizaciones, bajada de impuestos, recorte del gasto. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, pero luego a la hora de plasmarlo en un documento es donde surgen los desacuerdos. Por ejemplo, el documento presentado proponía o hacía mucho hincapié en la rehabilitación de viviendas, como por eso se le acusó de que era un documento que volvía a basarse en la construcción como un sector clave para la economía española. Tema energético, parece que ha habido un cambio de postura hacia las energías nucleares. ¿Qué propuestas, yo les pregunto a ustedes, qué ventajas o qué puntos fuertes podría tener ese pacto? ¿En qué se podría basar en concreto? No sé si es chino el refrán que dice: hay un tiempo para pescar y un tiempo para secar las redes. Entonces, esto de la reducción del gasto público depende. Es decir, el gasto público puede ser y es un instrumento de política económica el momento donde la demanda agregada disminuye, donde los españoles y el mundo... Por lo tanto, ya es el momento de recortar gasto, a costa de 50.000 millones de euros que probablemente vayan destinados especialmente en las partidas donde se puede recortar. Que no nos engañemos, el fomento, en una parte. Dicho esto, puntos que acepta de nuestros documentos, que acepta el Partido Popular: desgravaciones a la rehabilitación de vivienda. Lo acepta, primero porque además fue también una propuesta del Partido Popular hace unos meses y propuestas de socialistas en determinadas regiones, como Madrid, por ejemplo, de hace unos meses. Que afecta a un 5% del sector de la construcción. Sí, pero eso no está mal, porque nosotros queremos cambiar el modelo productivo, pero también ¿qué hacemos con todos los trabajadores de la construcción? El nuevo contrato, que esto no es homogéneo, y lo digo con respeto, el Partido Popular en el planteamiento, la reducción del coste de despido, que es un nuevo contrato muy similar, si no idéntico, salvo en el número de días, al que plantea la COE, la patronal. Hombre, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en principio. Es decir, se puede reformar el mercado laboral, se debe reformar el mercado laboral, pero no es la causa del problema del mercado laboral, como dice el portavoz de Economía del Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro. El Partido Popular está defendiendo una bajada
relevante de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto significaría una inyección de competitividad a la industria española y al conjunto de la economía productiva. El Partido Socialista hasta ahora eso ha dicho que no, porque los sindicatos han dicho que a eso no. Bueno, pues en fin, eso es una discrepancia concreta, ¿no? ¿Y cómo, perdón que lo interrumpa, cómo se concilia esa bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social con asegurar el futuro del sistema de pensiones? Bueno, pues porque las bajadas de cotización a la Seguridad Social va a ser un motor de creación de empleo, porque al bajar el coste de la contratación, ahora si efectivamente se consolida una recuperación que ojalá llegue cuanto antes, lo que permitirá es que muchos empresarios que ahora no contratan porque el coste del empleo es muy alto cuando le sumamos la cotización a la Seguridad Social, estamos hablando de que si estás pagando 1.000 euros de salario tienes que meterle casi otros 300 de coste a la Seguridad Social, 1.300 ya es un 30% más de lo que cobra el trabajador. Después ya van los impuestos, ¿no? Entonces, si tú bajas las cotizaciones, vas a conseguir bajar el coste y vas a conseguir también bajar el coste total de la producción. Esa inyección de competitividad va a permitir generar empleo y va a permitir recuperar por la vía de la recaudación los ingresos de la Seguridad Social. Lo que hemos propuesto es un contrato en el que cuando empiezas a trabajar tienes un coste de despido, en fin, pues, moderado, pero que va creciendo a medida que se incrementa la estancia de la empresa hasta llegar a los 33 días. ¿No supone esto crear otra casta más con las personas que accedan a este tipo de contrato? No, supone romper la segmentación del mercado de trabajo para que haya un contrato que valga para todo el mundo. Es decir, que haya una protección creciente a medida que uno está en la empresa y que no disuada al empresario de contratar. Porque ahora mismo con 45 días hay mucha gente que dice, mira, yo no contrato. 1. Cotizaciones sociales. El Partido Socialista, y así se lo dijo a la patronal y a los sindicatos, es capaz de poner encima de la mesa este debate. Este debate que durante 8 años de gobierno del Partido Popular no redujeron las cotizaciones sociales. Y lo podemos poner encima de la mesa, siempre y cuando se den dos condiciones. Una, que no suponga una transferencia de renta de los empresarios a los trabajadores, de los trabajadores a los empresarios. Que esto es muy relevante desde el punto de vista técnico, que al final ahorren los empresarios una cotización social que corresponden a los trabajadores y por lo tanto estemos hablando de una transferencia de renta de los trabajadores a los empresarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se pongan de acuerdo en términos generales sindicatos y patronal. Aprovechar este problema para provocar una transferencia de renta y de derechos, pero para que la gente no se entienda, de renta de los trabajadores a los empresarios, ahí nosotros ponemos pie en pared. Ahora bien, podemos flexibilizar y discutir las cotizaciones, por supuesto. El gobierno está en medio, entre patronal y sindicatos en este caso. Lo que pasa es que si el planteamiento de la patronal desde un inicio es la eliminación o la reducción, como decía una frase, el coste de despido, desde luego ahí, como el gobierno no considera que eso sea lo prioritario para dejar de contratar gente, pues el gobierno desde luego tiene una agenda que es trabajar primero en lo prioritario y desarrollar la política económica que es más adecuada para la nación. Bueno, a lo mejor hay que poner encima de la mesa medidas que no son muy fáciles de vender a la población y a lo mejor el PP en ese momento tiene que tomar la decisión, pues efectivamente hay que congelar el sueldo de los funcionarios. A mí me gustaría también estar debatiendo estas cosas porque estamos hablando de 120.000 millones de euros en pagos a funcionarios, que no es cualquier cosa. ¿Y usted estaría de acuerdo en eliminar ministerios como Vivienda e Igualdad, que se han puesto en entredicho? Eso es un mandato del Congreso que el gobierno de Zapatero está incumpliendo. Es decir, ha habido votaciones en el Congreso para eliminar el Ministerio de la Vivienda, eliminar el Ministerio de la Igualdad y el gobierno socialista ha incumplido. ¿Vivienda e Igualdad son imprescindibles? En absoluto. Vamos, esta proposición no de ley aprobada a instancias de Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Popular, una coalición interesante en esta proposición que se hizo en el Congreso, no ayuda en nada. Ojalá, si fuera así, si el problema fuera José Luis Rodríguez Zapatero, mañana se iría. Si el problema fuera cerrar un ministerio, si cierras un ministerio, te ahorras el salario, el sueldo del ministro o ministra y algunos asesores más, pero desde luego no vas a tirar al mar a todos los funcionarios, por lo tanto no es una medida. Y las partidas presupuestarias. Y creo que lo sabemos todos muy de más. Hombre, vamos a ver, el grueso de las partidas presupuestarias de determinados ministerios que son muy normativizadores, muy de hacer normas más que de hacer gasto. Se han dado cuenta de que las entidades bancarias están restringiendo el crédito, pero están restringiendo el crédito por una razón, y es porque a quien les pide un préstamo muchas veces no ofrece las suficientes garantías. A mí me preocupa que el Estado decida que sabe hacer mejor la actividad bancaria que el propio sector privado. Si las instituciones financieras no han reaccionado,
El ICO puede hacerlo directamente, pero directamente no significa que un funcionario se vaya a repartir dinero, sino leamos todo lo que ha planteado el Gobierno. Y se hará un concurso público con una o dos instituciones financieras donde canalicen directamente con el aval, o mejor dicho, con la financiación directa del Instituto de Crédito Oficial, que por cierto, ni computa en gasto ni en déficit público, ni computa en deuda pública. ¿Y dónde computa? Bueno, es que la deuda del ICO, la deuda que genera el ICO, el ICO se endeuda y le presta a usted que tiene un problema en una zapatería y le presta hasta 200.000 euros. Entre otras razones, porque hay muchas pequeñas empresarios que seguro que nos están viendo en estos momentos que tienen un problema de liquidez. Pretender que el problema es un problema estrictamente del sector bancario, que es miope, que no sabe ver, que realmente esos préstamos los tendría que dar y que es un exceso de prudencia, yo creo que es quedarse corto en el análisis. El problema es por qué no dan el préstamo, por qué no dan el crédito, porque no tienen confianza.